Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en un episodio más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a hablar un poquito de los inicios de su servidor y amigo Juan Antonio Mezcua dentro de la investigación paranormal de los fantasmas, ya que estoy consciente de que cada vez llega más gente al canal y algunos pues me han preguntado que de dónde viene mi interés por estos temas, que si me ha ocurrido algo sobrenatural, que si me ha pasado algo sobrenatural. Por ejemplo, el otro día me preguntaron que si he jugado con la tabla Ouija. Y bueno, evidentemente las personas que me han hecho esas preguntas es gente que tiene poco tiempo de que ha llegado al canal, que por cierto, gracias y sean todos bienvenidos. Entonces, bueno, los que tienen ya tiempo siguiendo el canal, los que tienen ya años como amigos, como parte de la familia Real Misterio, pues de antemano saben las experiencias que he tenido a lo largo de esta vida. Con lo sobrenatural, ya también les he platicado los inicios, cómo inicié en esta aventura del misterio. Y bueno, pues evidentemente la gente que va llegando pues quieren conocer un poquito más de mí con relación a lo sobrenatural, al mundo fantástico de los fantasmas. Así que este programa está dedicado especialmente para la gente que tiene poco tiempo de haber llegado aquí al canal, y bueno, para los que ya llevan mucho tiempo, los que llevan muchos años, pues siempre es bonito recordar pues los inicios de su servidor y amigo Juan Antonio John en este mundo fantástico de los fantasmas. Bueno, evidentemente siempre lo he platicado con ustedes, que desde muy pequeño siempre he tenido ese contacto con el mundo de lo sobrenatural. Primero yo creo que es importante definir que a qué llamamos sobrenatural, paranormal, qué es eso, a qué nos referimos con sobrenatural, paranormal. Ok, miren, podríamos ir a Wikipedia y buscar la definición de paranormal, sobrenatural, o podríamos ir a Google y encontrar una definición para sobrenatural, paranormal. Pero bueno, mi definición para estos dos términos es todo evento, toda situación extraña, anormal, que se ha registrado durante nuestras vidas, durante la vida del hombre. Se han presentado algunas situaciones que realmente no podemos explicar y que escapan a toda lógica. Es decir, estamos hablando de un hecho raro, extraño, anormal, de ahí viene lo de paranormal, sobrenatural, que sobrepasa pues la normalidad de un evento, de un hecho. Entonces, básicamente así podríamos definir lo que es paranormal, sobrenatural, ¿ok? Desde muy pequeño siempre he tenido contacto con estos temas, sobre todo creo que desde muy chico siempre he tenido ese contacto más con el fenómeno ovni, que también voy a hacer un programa especial sobre el fenómeno ovni y los inicios de su amigo Juan Antonio Mezcua en el fenómeno ovni, porque bueno, algunos deben de saber, o como algunos sabrán, pues yo tuve mis inicios al lado del periodista Jaime Maussan y de don Pedro Ferri Santa Cruz, de esos dos destacados periodistas que se enfocaron en el tema de el fenómeno ovni. Entonces voy a hacer un programa después donde hable pues abiertamente o más a profundidad del fenómeno ovni, por qué me gusta tanto, de dónde vino mi interés por los ovnis. Sinceramente, desde muy pequeño siempre he tenido conocimiento de estos temas, ya que mi abuelo materno, que era originario de Veracruz, él en el pueblo en donde vivió su juventud, pues ahí ocurrían cosas extrañas, sobrenaturales. Siempre hago referencia y siempre menciono al pueblo de Guayacocotla, Veracruz. Ese pueblo donde, bueno, ahí es donde mi abuelo creció al lado de, pues
de mi abuela, ¿no? Ellos ahí vivieron cosas raras, extrañas. Más mi abuelo, él nos platicaba que de joven había visto a la mujer de blanco, que había visto a un nahual, y no solamente lo había visto, sino que se había enfrentado al famosísimo perro negro, que decían que se trataba de un nahual, un hombre que se transformaba en bestia, que se transformaba en perro. También él nos platicaba pues de que él había visto a una mujer vestida de blanco que la fue siguiendo y desapareció y que estuvo a punto de caerse en un barranco. Entonces mi abuelito pues nos platicaba todas estas cosas que él había vivido en Veracruz, pero cuando llega a la Ciudad de México pues también hubo situaciones extrañas que él vivió. Sin duda una de las experiencias más fuertes que vivió fue que se le apareció uno de sus hijos que había fallecido. A uno de mis tíos que no tuve ni siquiera el gusto de conocer porque falleció años antes de que yo naciera, que se llamaba Toño. Y él, pues mi abuelo obviamente le lloraba a su hijo Toño, y mi abuela le decía que ya no le llorara, que ya no le llorara porque no lo dejaba descansar en paz. Y mi abuelo no le hacía caso, y bueno, en una ocasión mi abuelo lo vio, a mi tío difunto lo vio y corrió para verlo, para abrazarlo, pero había desaparecido. Entonces le comenta a mi abuela que había visto a su hijo y le dijo, ya ves, por eso te dije que ya no le estés llorando porque no lo dejas descansar en paz. Entonces, mi abuelo a lo largo de su vida siempre había tenido experiencias anómalas, extrañas, con fantasmas, nahuales, y mi abuela también, ya los dos ya fallecieron, mi abuelita también en paz descanse, también ella había tenido algunas experiencias con fantasmas, perdón, ella vio al fantasma de su papá cuando recién había fallecido, mi abuela también lo vio. Todas estas historias no las platico, no las narro porque pues ya están en los programas anteriores. Dije que este programa lo estoy haciendo especialmente para los nuevos suscriptores, pero les prometo que pues iré platicando todas estas historias, las voy a ir narrando con detalle, pero poco a poco, porque si no el programa sería bastante extenso, bastante largo, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a ir narrando poco a poco estas historias nuevamente para pues toda la gente que gusta de estos temas. Como lo dije casi al inicio del programa, este programa o este video pues es especial para los que van llegando, para los nuevos suscriptores, pero para los que ya están desde hace muchos años, pues ya conocen estas historias, pero siempre es bonito, siempre es padre estar recordando estos eventos de fantasmas, porque las historias de fantasmas, más que darnos miedo, nos debe de dar ese consuelo, la esperanza de saber que hay una vida después de la muerte y que en algún momento dado nos vamos a poder reencontrar con esos seres queridos que se nos han adelantado en el camino, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí puedo decir, y ustedes pueden deducir, que evidentemente hablar de los fantasmas para mí siempre ha sido algo muy normal, a diferencia de otros hogares donde hablar de fantasmas o hablar de ovnis extraterrestres podría ser hasta considerado malo, un tabú o algo prohibido. En mi caso no es así. Afortunadamente mis papás siempre, bueno, ellos como también mis papás habían tenido algunas experiencias con ovnis y situaciones así raras, pues evidentemente mis padres pues hablan de estos temas de una forma muy natural y que sus hijos evidentemente crecieran escuchando historias de fantasmas o escuchando historias de ovnis en reuniones familiares. Quizá antes era como un tabú o estaba prohibido pues hablar de estos temas, pero hoy en día pues no es así. Yo creo que, bueno,
me quiero imaginar que uno que otro hogar, a lo mejor sí tienen prohibido hablar de fantasmas y de seres extraterrestres, pero en la mayoría yo creo que ya están más abiertos a estos temas, ¿no? Como que hay gente que demuestra un mayor interés o una mentalidad más abierta a estos fenómenos porque sin duda yo creo que en algún momento de sus vidas han experimentado algo extraño, algo inexplicable. Ok, entonces desde ahí vino mi interés por estos temas. Mis abuelos nos contaban estas historias y también influyó mucho las películas que yo veía cuando era chico, cuando era niño. No me perdía las películas de Santo y el Enmascarado de Plata, donde siempre veías al santo pelear contra momias, vampiros, y eso era para un niño que tenía en ese momento 8 o 9 años, era padrísimo estar viendo ese tipo de películas. Y que curiosamente yo desde niño, desde muy pequeño, siempre soñaba con vivir en un lugar así, con vivir o ser el protagonista de una historia de fantasmas. Siempre anhelaba llegar a un lugar, llegar a una casa que estuviera embrujada y tener este tipo de experiencias, ¿no? Como que siempre hubo en mí ese deseo. Y recuerdo, hay una película que grabó Viruta y Capulina con el guión de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, que es El Camino de los Espantos. El Camino de los Espantos es una película cómica donde Viruta y Capulina llegan a una casa abandonada que supuestamente ahí espantan, pero que realmente ahí se esconden unos maleantes, ¿no? Entonces yo veía ese tipo de películas y en verdad no tienes una idea de cómo disfrutaba verlas. A mí me encantaba ver ese tipo de películas, aunque sintiera miedo. Bueno, con las de Viruta y Capulina, pues no realmente, ¿verdad? Después, un poco más grande, ya en la primaria, como en quinto año, cuarto año de primaria, me tocó llegar a una escuela donde decían que espantaban y platicaban muchas cosas pues espeluznantes de este colegio. Decían que había un fantasma de un niño que se aparecía en los baños. Platicando ahí con el conserje nos decía que pues durante la madrugada le tocaban a la puerta y que era un niño el que se escuchaba cómo le tocaba. Llegaban a verlo a través de una ventana, la silueta, y cuando abrían la puerta para preguntar que quién era y cómo se había metido al colegio, imagínense, el niño les tocaba a las 2, 3 de la mañana. Y cuando ellos se asomaban para ver al niño, desaparecía, ¿no? Entonces, ese tipo de historias eran las que nos narraban en esta escuela primaria donde yo estudié. Y había cierto hasta temor, hasta cierto miedo de ir al baño porque decían que ahí se aparecía el niño. Lo que sí era cierto es que había un baño que estaba clausurado y nunca supe por qué estaba clausurado ese baño. Y duró mucho tiempo, todo el tiempo que yo estuve en esa primaria estudiando, ese baño estuvo clausurado y no porque fuera del director, porque el director tenía su baño y los profesores tenían el baño en la sala de maestros. Entonces, ese baño quién sabe qué escondía o hacia dónde te llevaba, ¿no? Ahora sí que en la imaginación de un niño de 10 años, quizá ese baño te conducía a un túnel secreto, no lo sé. Lo que también recuerdo es que en una ocasión hubo una tormenta, una lluvia muy fuerte la noche anterior que yo fui al colegio. Y recuerdo que, pues obvio, vimos un ataúd, porque había un río, bueno, todavía existe un río al lado de esta escuela primaria. Y ese río en aquellos años tenía un gran caudal. Era un río que, pues, quizá no te ahogabas, pero que sí te podía arrastrar. Y era un río de aguas negras. Entonces, por ese río decían que se aparecía la Llorona y muchas historias espeluznantes. Y en una ocasión que salimos al recreo, a mis compañeros y a mí nos tocó ver
pasar un ataúd. Nunca, pues nunca nos atrevimos y nunca supimos si esa caja o ese ataúd estaba ocupada o estaba vacía, ya que a varios kilómetros de por ahí hay un panteón también y seguramente de ahí vino ese ataúd, esa caja de muerto. Entonces, bueno, desde muy chavito siempre me interesaron este tipo de historias, de relatos de fantasmas y pues recuerdo, es una pena, ese libro si no me lo... no era un libro, era como una revista de España, como un fascículo de una enciclopedia del misterio y venía el tema de los fantasmas. Venían algunos casos muy interesantes, era una revista ilustrada y me la prestó un amigo que bueno, pues tengo todavía contacto con él, me hizo el favor de prestarme ese fascículo de fantasmas y yo deseaba que me lo regalara, yo esperaba que se lo olvidara y que no me lo pidiera, pero en una ocasión me lo pidió, se lo regresé. Y la mala suerte es que este amigo pues no supo en dónde quedó ese fascículo, lo perdió. Y yo así de, ya ves, si me lo hubieras dejado a mí, te apuesto que aquí lo tendríamos, porque desde muy chavito me interesaban estos temas. Y yo todavía conservo algunos libros o revistas que comencé a comprar cuando yo era niño con relación a los fantasmas. Entonces también influyó mucho. Había un programa de televisión que salía en Televisa que se llamaba ¿Y usted qué opina? Con Nino Canún, allá como por el año 90-91. Y ahí hacían programas especiales sobre fantasmas. De hecho, ahí es donde aparece por primera vez el investigador o cazafantasmas Carlos Trejo, hablando de la casa de Cañitas. Ahí es donde hace su primera aparición al público Carlos Trejo, en un programa de Nino Canún. ¿Quién sabe quién tenga ese video? No sé si alguien lo tenga, si algún día lo vayan a subir al YouTube, que es lo padre, ¿no? Porque en muchas ocasiones todos, pues ya los chavorrucos, la gente que ya está de mi rodada, que andamos por los 40, por los 50, en los años 90, pues ya la mayoría de los mexicanos tenían una videocasetera y grabábamos con una facilidad pues todos los programas que veíamos en la televisión abierta. Hoy en día pues no sé cómo lo hagan o cómo se le podría hacer para grabar un programa de televisión, ¿no? Pero antes pues estabas al pendiente, así como cuando grababas una canción de la radio, ponías tu videocasetera y esperabas que iniciara el programa y lo grababas. Hoy en día creo que es más difícil o más complejo. O simplemente los mismos canales a veces suben su material ya directo al YouTube y entonces ahí ya lo ves, ya aunque no lo veas en tiempo real, pues en YouTube ves ya el programa grabado, ¿no? Ya subido o como se le conoce también en el argot de la comunicación, el testigo, así se le llama al programa o la emisión ya una vez que se sube a las redes sociales. Bueno, también hay un libro que ese libro me encanta. Ese libro viene de España y es de 1979. Yo ya te lo he presentado. Es un libro que se llama Historias Fantásticas de Ayer y Hoy. Libros infantiles ESCO. Y viene de España. Es un libro que, bueno, está fechado en 1979 y yo lo tenía cuando era niño. Después llegó el momento que empiezas ya la adolescencia, que te quieres sentir ya adulto, que te quieres sentir hombre, y tiré a la basura muchos cómics que tenía cómics de una revista que se llamaba Videorrisa, Simón Simonazo. Y tiré mi colección de revistas de lucha libre, una que se llamaba Arena de Lucha Libre. Todo eso lo tiré a la basura y no saben cómo me arrepiento hoy en día. Pero bueno, con el paso del tiempo y pues visitando pues los mercaditos de chácharas, como acá en México se les conoce,
Ahí fue donde encontré de nuevo este libro que se llama Historias Fantásticas de Ayer y Hoy. Ese libro me súper encantó y sentí una gran dicha volverlo a encontrar. Y bueno, pues es padrísimo tenerlo de vuelta en casa. Entonces, bueno, pues básicamente aquí ya te platiqué de dónde vino mi interés por el tema de los fantasmas. Pues obviamente viene de familia, mis abuelos tuvieron muchas experiencias. Mis papás casi no han tenido experiencias con fantasmas, ellos tuvieron más experiencias con ovnis, que eso te lo platicaré pues obviamente en otro programa. Entonces, bueno, pues esta emisión fue solamente para platicarte cómo es que me interesan estos temas. Y bueno, podría finalizar este programa platicándote cómo es que yo comienzo ya a escribir historias de terror y de fantasmas, cómo es que inicio en la industria editorial y a publicar mis libros de fantasmas, ¿no? Que seguramente tú debes de tener en tu casa, en tu colección, en tu librería. Debes de tener alguno de mis libros y quizá ni siquiera te has dado cuenta. Chécalos, chécalos, porque así ha pasado. Luego me dicen, oye, ¿qué crees? Que estaba viendo el otro día mis libros y de repente vi que tengo un libro tuyo. No sabía que tú lo habías escrito. Ah, órale, qué padre. Bueno, evidentemente yo estaba súper empapado de estos temas. Comencé yo a estudiar la licenciatura en periodismo. De hecho, cuando yo ingreso a la escuela de periodismo Carlos Septién García, yo había iniciado, según yo, pues sí, según mis ideas, había iniciado a escribir un libro que hablara de satanismo, y curiosamente ese libro nunca lo terminé y nunca, pues obviamente nunca ha sido publicado, ¿no? Tengo un libro inédito, completamente inédito, que nunca se ha publicado, que se llama Tentados por el Diablo. Ese libro de Tentados por el Diablo, la verdad es que es un libro muy completo, muy interesante, porque presenta unos casos horribles de personas que presuntamente actuaron mal o hicieron el daño a su prójimo, presuntamente poseídos por el diablo, ¿no? Entonces, ese libro algún día espero publicarlo. Y pues yo desde que empecé a estudiar periodismo me interesó obviamente el tema del satanismo, de los ovnis, los fantasmas, pero ya fue hasta casi para finalizar la licenciatura cuando yo comienzo a hacer mi tesis sobre el fenómeno ovni, y así fue como yo realmente empecé a escribir sobre estos temas. La tesis pues me funcionó para yo obtener mi título profesional como licenciado en periodismo. Después esa tesis, el primer capítulo de la tesis se convertiría en mi primer libro, que es Ovnis en México, punto de encuentro. Y después el segundo libro que publiqué ya fue de fantasmas, que se llama Fantasmas y Hechos Sobrenaturales. Entonces ahí fue cuando ya inicié yo a, pues obviamente, escribir más sobre fantasmas, y evidentemente la editorial me pedía que escribiera más sobre fantasmas. De hecho, el fenómeno OVNI, ese libro, no impactó y no pegó tanto como los libros que he publicado de fantasmas. Y bueno, eso marcó que yo me enfocara más en el tema de los fantasmas, porque la editorial para la cual yo trabajaba me pidió que comenzara a escribir más y más y más sobre fantasmas. Y yo les decía, oye, pero tengo más libros sobre ovnis. Híjole, ¿qué crees? Que nos interesa más el tema de los fantasmas porque eso vende más. Ah, órale, va, perfecto. Y así fue como yo inicié, obviamente, a publicar mis libros. ¿Y cómo es que inicio en YouTube? Bueno, yo quería promocionar mis libros de fantasmas y los libros que había publicado, teniendo la creencia, la errónea idea de que si publicaba, vaya, que si le daba mayor difusión a los libros. Y por eso comencé a hacer videos en YouTube donde pues narraba leyendas, y al final del video ponía las portadas de mis libros y decía, amigos, está a la venta mi libro Fantasmas y Hechos Sobrenaturales, Editorial Delfín, cómprenlo ya. Y fue así como empecé a darle promoción y publicidad a mis libros, pero
pues me di cuenta que en YouTube podía crecer todavía más y fue así como también me convertí ya en el YouTuber del misterio y por eso les agradezco muchísimo su apoyo y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, queridos amigos, porque en los siguientes programas, bueno, va a haber otro programa, te hago la aclaración antes, va a haber otro programa donde hable así de mis inicios en el fenómeno ovni y después de ese programa del fenómeno ovni, entonces sí ya vamos a iniciar a relatar historias impactantes tanto del fenómeno ovni como de los fantasmas. Así que no te los vayas a perder para que estés muy al pendiente de todo lo que estamos compartiendo para todos ustedes. Por lo mientras me despido, les deseo que pasen una excelente tarde o noche y que Dios los bendiga. Hasta luego.